Ya sé que muchos nos conocéis, pero para los que no, contaros que el Club Excelencia en Gestión es una organización sin ánimo de lucro que este año celebra su 30 aniversario con más de 245 organizaciones socias, que tenemos como propósito crear una sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. Y como no podría ser de otra manera, queremos agradecer el impulso de las organizaciones que forman parte de nuestra comunidad y hoy quisiéramos hacerlo muy especialmente con las organizaciones del ámbito universitario, con nuestras universidades socias que impulsan con sus aportaciones y con su participación al club. En el marco de la 12ª jornada, en esta primera sesión, como sabéis, la jornada va a tener 2 sesiones, hoy es la primera sesión, vamos a abordarla con el modelo FQM como herramienta de transformación de la gestión en las universidades y también vamos a finalizar revisando la situación actual del Foro de Universidades. Este encuentro ha sido posible gracias a el liderazgo y el impulso del foro ejercido por Juan Manuel Rosas Santos, vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio de la Universidad de Jaén, y por supuesto de nuestro anfitrión digital, la Universitat Politécnica de Cataluña, que le queremos agradecer muy especialmente y que este año celebran su 50 aniversario. Como veis en la agenda, será una jornada intensa, que esperamos que os aporte valor. Y como siempre, os recordamos que podéis participar y comentar o hacer reflexiones a través de nuestro chat a lo largo de toda la jornada. Para inaugurar este foro, tenemos el honor de contar con Roberto Escudero, director ejecutivo de EFICIL y Redex de referencia del club, y con Antonio Martínez Olea, de la Universidad de Jaén, asesor técnico de calidad de la Universidad de Jaén y miembro del equipo de coordinación del Foro de Universidades. Adelante, Roberto y Antonio. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Denise, y nos aunamos a las felicitaciones tanto del aniversario del club como de la Universidad Politécnica, y vamos a empezar un poco. En esta primera parte que vamos a intentar presentar, pues pretendemos hacer un diálogo abierto entre Roberto y yo, especialmente la aportación del conocimiento tan especializado que sobre el modelo tiene Roberto, y planteando pues uno de los objetivos que creo que el foro siempre ha tenido, ¿no? Es decir, ver en nuestros continuos retos cuál podría ser la utilidad del modelo FQM, y sobre todo en este momento en donde ha habido un cambio importante con el reforzamiento de elementos de gestión, ¿no? Y esto quizás ha sido siempre una continuidad, ¿no? Una continua reflexión dentro del foro de universidades en qué manera podemos obtener utilidad que las distintas versiones nos han ido aportando para ver cómo podíamos armar o organizar nuestro sistema de gestión. Y en la que a veces también, hay que indicarlo, pues a veces hemos cometido algunas desviaciones, algunos errores, ¿no? Que yo intentamos que puedan quedar claros. No consiste tanto en cómo las universidades, el modelo FQM, no consiste en que nos evaluemos, no tiene este sentido, esta finalidad, sino ver cuál es ese grado de utilidad. Nuestro planteamiento es pensar que tenemos todavía un conjunto de retos, algunos pendientes, otros nuevos en las universidades, y nos encontramos con un modelo que, por ser nuevo, por ser distinto y por ser disruptivo, pues plantea nuevas utilidades, encaminadas quizás a una misma finalidad. Al fin y al cabo es fortalecer nuestra gestión y sobre todo en este concepto que hoy en día está es importante, que es la capacidad de nuestra transformación. Hemos elegido 4 o 5 puntos, los que nos puedan dar tiempo, no son los únicos, pero sí algunos elementos del nuevo modelo que quizás interrelacionen bastante bien con los retos que la universidad pues, tiene planteados o se reflexiona sobre ellos. En el primero, la sistemática, yo introduzco brevemente una pregunta para que Roberto nos ilumine un poco con su conocimiento. La primera cuestión que hemos elegido es el propósito. Bueno, las universidades yo creo que tenemos un concepto claro de lo que es nuestra misión. Quizás
porque hay un apegamiento a su formulación legal y, en definitiva, somos organizaciones que prestamos un servicio público, ¿no? Sin embargo, hay todavía un continuo debate complejo sobre cuál es el modelo y cuál es el papel de las universidades. Y si nos centramos en esta idea, la idea que nos propone el modelo del propósito, mi pregunta sería, o el elemento de reflexión sería, Roberto, ¿qué valor pretendemos incorporar con este concepto, con el concepto de propósito? ¿Y cuánto es de necesario el modelo FQM para armar una gestión que dé respuesta a lo que yo creo que es un reto en este momento, que es reforzar la reputación universitaria, generando confianza en la sociedad porque la reconoce que está a su servicio? Así es que, cuando quiera, Roberto. Bueno, lo primero, muchas gracias unas felicitaciones a la Universidad Politécnica de Cataluña, al Club de Excelencia, y daros las gracias por la invitación, ¿no? Por contar conmigo, en este caso como redes del club, pero también voy a aportar o voy a intentar hablar desde mi faceta menos conocida como profesor universitario, ¿no? Yo creo que también es bueno, ¿no? Conocerlo desde dentro. Con respecto a lo que me preguntas, y ya hemos hablado Antonio y yo, que si ve que me alargo ya me puede cortar cuando considere conveniente, ¿no? Con respecto a ¿qué pretendemos, qué nos aporta el propósito? Yo creo que hasta ahora las organizaciones y por supuesto las universidades, están acostumbradas a definir su misión con M, ¿no? Y entendiendo la misión, a mí siempre me gusta decirlo como esa respuesta breve a tres preguntas. Y esas tres preguntas son: ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y de alguna manera las diferentes misiones que ya están definidas de muchas de las universidades, cubren perfectamente y dan respuesta perfectamente a esas tres preguntas. ¿Qué añade el propósito? Bueno, pues el propósito de alguna manera añade otras nuevas preguntas, otros nuevos cuestionamientos, y son sobre todo el para qué o el por qué está nuestra organización, por qué existe nuestra universidad, qué fin último tiene, ¿no? Y aprovechando la cercanía de Antonio y mía, uno en Jaén, otro en Valladolid, pues bueno, a modo de ejemplo, incluso he visto, ¿no? He releído las misiones de las dos universidades, y por hacer un comentario al respecto, pues por ejemplo en la Universidad de Jaén, aunque de hecho ya está trabajando la universidad en la nueva misión, ¿no? Por lo que he visto, pero la Universidad de Jaén habla del objetivo fundamental de la finalidad, de contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible de su entorno. Y si os fijáis, eso responde más al para qué y al por qué. Si nos vamos a la misión de la Universidad de Valladolid, y me estoy fijando no tanto en todo el contenido, sino en las cosas que incluso están más marcadas, ¿no? Sobre todo la Universidad de Valladolid sí que habla de la generación y transmisión del conocimiento. Es decir, la misión de la Universidad de Valladolid responde más al qué hacemos, ¿no? Con todos los matices que luego le podamos dar. Entonces, es importante tener clara esa respuesta, ese para qué está nuestra organización. En ambos casos, ambas hablan luego de ese progreso de la sociedad y ese desarrollo, ¿no? Que yo creo que es el propósito real que tienen las universidades. ¿Cuál va a ser la realidad dentro del marco del nuevo modelo? Bueno, si miramos directamente el modelo, el término misión con M ha desaparecido. Hay diferentes escuelas. Mi propuesta, yo creo que son dos términos y dos conceptos que van a convivir. La misión tiene perfectamente cabida, tal cual lo acabamos de decir, y yo creo que el propósito va a coexistir con la misión. Y además va a tener su relevancia porque todo lo que hagamos debería ser coherente con ese propósito, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas, Antonio, de si es necesario, ¿qué tenemos que hacer en nuestra gestión, ¿no? para dar cabida a ese propósito y sobre todo para que se nos reconozca a las universidades el servicio. Pues una pequeña reflexión. Si lo que queremos es que reconozcan
el que estamos al servicio de la sociedad, lógicamente querrán ver una organización eficaz. Y una organización eficaz es aquella que alcanza sus objetivos, ¿no? De esta manera nos verán como queremos. ¿Y qué papel tiene el propósito dentro de ese marco? Pues fijaros, el propósito incluso puede ayudar a una organización a alcanzar sus objetivos. ¿De qué manera? Primero, por supuesto, definiendo claramente cuál es el propósito, ¿no? Teniendo claro el por qué. Y un por qué, además, que responda a las necesidades de todos nuestros grupos de interés. Y que además ese propósito se va a basar ¿en qué? Se va a basar en lo que sabemos hacer, ¿no? En lo que la organización hace. Y en segundo lugar, nos puede ayudar el propósito activándolo. Una cosa es definirlo y otra es activarlo. Y activarlo es sobre todo que nuestra estrategia y nuestros procesos tengan en cuenta y tengan presentes ese propósito, sobre todo que nuestra estrategia sea coherente con ese propósito. Y una de las cosas que para mí yo creo que van a resultar más importantes en un futuro, y es que nuestra toma de decisiones a partir de ese momento sea coherente con el propósito que hemos definido. Y yo creo que con todo eso conseguiremos, primero, tener claro el propósito y tener integrado el propósito en nuestra gestión, y eso nos va a ayudar seguro. Muy bien, pues estando muy de acuerdo con la última reflexión, ¿no? El sentido de la coherencia, ¿no? En el sistema de gestión a través del propósito. Otro de los temas que hemos debatido, planteado sobre la posibilidad de interés es otro elemento que aparece con mucha fuerza en el modelo, que es el ecosistema. Nosotros preferimos hablar de la gestión del ecosistema, ¿no? Y a la universidad no es extraño, ¿no? La idea de esta integración en un sistema universitario y en un entorno, incluso como las misiones, bueno, pues proyectan este elemento claro. Es decir, la relación y la interdependencia yo creo que está muy claro. Sin embargo, hay todavía algún reto, ¿no? Un reto, por ejemplo, que podemos plantear en qué medida las organizaciones son adaptables al ecosistema, ¿no? Es un elemento que incide ya más en una gestión, más allá de su mera simplemente identificación. Al hilo de esto, yo también te planteo pues, una idea, no sé si podemos compartir, la importancia dentro de esta definición y gestión del ecosistema con nuestras estrategias. Y la idea es que el propósito que toda reflexión estratégica creo que debe de tener es generar un conocimiento interno importante que permita definirnos como una universidad dentro de nuestro ecosistema. En este sentido, Roberto, ¿qué nos aporta el modelo, más allá de esta identificación de los elementos del ecosistema, ¿no? ¿Qué elementos de gestión nos podía aportar como orientación al modelo? Perfecto. Bueno, en primer lugar diría que ya el hecho de tener claro el ecosistema ya es un plus, ¿no? Es decir, tener claro todo el conjunto de grupos de interés con los que nuestras universidades se interaccionan, tener claro el mercado y cómo ese mercado nos puede afectar a nuestras organizaciones. Y luego, si seguimos la estructura más habitual que hemos visto del ecosistema, si somos capaces de identificar en qué medida las megatendencias que se están produciendo afectan a nuestras universidades, ya de por sí ya tendremos una prueba superada, ¿no? Y además aparece un aspecto yo creo que importante dentro del ecosistema y que luego a lo largo del modelo pues podemos ver que se habla en esos términos permanentemente, que es no todos los grupos de interés son igualmente importantes, con lo cual el modelo empieza a hablar de grupos de interés clave. En anteriores versiones del modelo, si recordáis, hablábamos de procesos clave. Ya no existe, no se habla de los procesos clave, esta vez se habla de los grupos de interés clave. ¿Cuáles son esos grupos de interés clave? Pues si nos vamos casi al sentido común, diríamos que son aquellos que más repercusión van a tener en que nosotros consigamos alcanzar y hacer realidad nuestro propósito, nuestra visión y nuestra estrategia, ¿no? Y más allá de esa identificación de nuestro ecosistema, si miramos realmente lo que el propio modelo nos dice sobre lo que las organizaciones sobresalientes hacen en relación al ecosistema, bueno, pues tenemos, por ejemplo, nos pide
comprenderlo. Nos dice que una organización sobresaliente no solo lo identifica, sino que lo entiende, lo comprende. Incluso aquí haríamos referencia a pues un eje transversal, yo creo que hasta de esta próxima década, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El propio modelo también nos dice que una organización sobresaliente es consciente de las consecuencias que ese ecosistema tiene en los ODS. Además, el modelo nos dice que a través del ecosistema seamos capaces de analizar escenarios con las interrelaciones que tengamos. Y, por supuesto, del ecosistema lo que tenemos es que recibir datos, recibir información, recibir conocimiento y gestionarlo, ¿vale? ¿Gestionarlo cómo? Pues al final la esencia del modelo es que todo eso nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones que nos permitan, primero, entender nuestros actuales retos y tener claros cuáles serían los retos futuros. Si analizamos qué más nos dice el modelo en relación con el ecosistema, fijaros, en el propio criterio 3, que habla de la implicación de los diferentes grupos de interés, lo que nos dice es que tenemos que tener muy claras cuáles son las relaciones de nuestras universidades con los diferentes grupos de interés, ¿vale? Y todo eso dentro del ecosistema en el que estamos. Y otro de los aspectos de los que nos habla el modelo FQM, yo creo que también además bastante relevante, es que una organización sobresaliente no solo es consciente de su ecosistema, sino que de alguna manera lo quiere liderar y hace por liderarlo y marcar el ritmo dentro de ese ecosistema. Y aquí quizás esto es una opinión más personal, pero yo ya durante muchos años he ido viendo cómo mucho del conocimiento que se iba generando, yo trabajo mucho, por ejemplo, en hospitales, muchas de las ideas de proyectos de investigación, conocimiento que se generaba, se quedaba ahí, se quedaba en publicaciones, ¿no? Y yo creo que hay algo que en las universidades tenemos y que es fundamental para liderar el ecosistema, que es la transferencia del conocimiento. Tenemos que ser capaces de unir con éxito la universidad con las empresas para que no se pierda todo ese conocimiento. Vale. Yo creo que ya con esa reflexión suficiente. Muy bien, muy interesante. Vamos a ver. Otro tema que hemos elegido es otro concepto no del todo nuevo, pero sí reforzado y con un cierto sentido más dinámico, ¿no? Es la experiencia del cliente. Creo que el reto de las universidades sigue siendo mostrar, dar significado a esta relación con los distintos grupos de interés, ¿no? Y las universidades, Roberto, quizás coincidas conmigo, pues puede sorprender cuando se muestra su mapa de encuesta, es decir, el alcance de la cantidad de mediciones que realizamos. De tu experiencia, tanto del modelo como desde la propia universidad, ¿crees que hemos desarrollado un sistema que nos está permitiendo conocer esa experiencia global de los clientes, especialmente de nuestros alumnos, ¿no? Desde segmentación, perfil adecuado, momentos de la relación? ¿Qué elemento nuevo aporta con lo que ya veníamos realizando en este sentido el nuevo modelo FQM? Bueno, pues en primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Y fijaros, yo creo que la experiencia que muchas de las universidades que podáis estar ahora escuchando esto y podéis coincidir en lo que os voy a decir, es muchas veces las encuestas al uso, encuestas las que todos podemos estar conociendo, tienen su limitación. O sea, llega un momento que cuando nuestros resultados más o menos, pues como digo yo, ¿no?, son como un encefalograma ya plano, ¿no? Ya hemos, por decirlo de alguna manera, hemos alcanzado el nivel de satisfacción máximo y, bueno, nos seguimos manteniendo en ese nivel. Pero esas encuestas, por lo menos la parte cuantitativa, empieza a dejar de tener valor para nuestras organizaciones. Si tuviéramos también una buena recogida de información cualitativa, pues, bueno, todavía podríamos seguir mejorando. De hecho, yo en las encuestas hay dos preguntas que me gusta mucho que aparezcan, y es, siempre pregunto, destaca los dos aspectos más positivos de este último curso y destaca los dos principales aspectos por mejorar de tu experiencia este último curso, ¿no?
Y muchas veces es mucho más útil eso que cualquier otro parámetro cuantitativo. Ahora mismo, el modelo nos abre una perspectiva nueva, que es la experiencia del cliente. Y no están muy maduras las organizaciones en este sentido. De hecho, hay un indicador, por ejemplo, que es el NPS, el índice de fidelización, que todos habremos vivido, aunque sea en nuestra vida personal. Y si no, que alguien en el chat asegure que nadie le ha preguntado en ningún momento le hayan dicho, te harán una encuesta en un taller de automoción, telefonía, etcétera, te harán una encuesta, pero que sepas que solo vale el 9 o el 10, a lo que te pregunto. Probablemente lo hemos vivido en algún momento todos, ¿no? Y ese tipo de fidelización, donde fijaros, la gran utilidad de ese indicador es la siguiente, y es, en dos preguntas somos capaces de recoger información muy valiosa, porque la primera es si recomendarías nuestra organización o nuestra universidad a un familiar o a un amigo, con escala 0-10, los del 9 o el 10 se les supone que son fans de nuestra universidad y van a hablar siempre bien de nosotros, del 0 al 6 se les considera detractores y en mayor o menor medida, lógicamente, en algún momento van a hablar mal de nosotros, y el 7 y 8 se les considera neutros y se calcula como el porcentaje de promotores, de 9 al 10, menos el porcentaje de detractores. ¿Cuál es la valía de esta pregunta? Pues fijaros, en cuanto no nos han valorado con 9 o 10, haríamos la segunda, que es, dime por qué no me has puesto un 9 o un 10. Y de repente en dos preguntas puede que tengamos información más valiosa que con toda una encuesta de 45 ítems, como a veces las tenemos, ¿no? Por otro lado, el concepto de experiencia del cliente, ¿cómo el modelo FQM nos lo plantea? Bueno, nos dice que gestionemos esa experiencia del cliente. Yo creo que eso es algo que muchas organizaciones no hacen y tendrán que plantearse. Y aquí podemos hablar de términos quizás más técnicos, como los arquetipos de clientes. Es decir, ¿tenemos diferentes tipos de clientes en las universidades? Pues, por supuesto. Yo os pondría un ejemplo. No tiene nada que ver el cliente que viene directamente de haber estado estudiando bachillerato, ciclos de formación profesional y que se incorpora directamente a la universidad, con el perfil del cliente que, bueno, pues hay mucha gente también que ya está en el mercado laboral, que incluso durante unos años no ha estado estudiando y que se incorpora de nuevo y que suelen ser los alumnos que a veces están más en los horarios de tarde. Yo que doy clases en la Escuela de Ingenierías, pues por las tardes hay muchos alumnos con ese perfil y son gente que en cualquier momento decide volver a retomar el sacar una carrera, ¿no? Con lo cual, la forma de gestionar esos dos tipos de clientes debería ser distinta y la experiencia hasta ahora que yo tengo de las universidades es que los tratamos como dos alumnos igual, ¿no? Y por otro lado aparece el mapa del viaje del cliente, que yo creo que es algo de lo que vamos a hablar mucho en los próximos años, que es analizar desde que tenemos el primer contacto con el cliente hasta el final del todo, analizar todos esos puntos de contacto que tenemos con nuestros clientes, que es lo que se viene a llamar los momentos de la verdad, es decir, donde tenemos el contacto con el cliente o lo aprovechamos o son oportunidades perdidas. Y en cada uno de esos puntos de contacto deberíamos saber cuál es la experiencia de nuestro cliente. Si está satisfecho, si no está satisfecho, qué ha sentido, qué ha experimentado. Entonces, el Customer Journey Map o el mapa del viaje del cliente, que lo haríamos además para cada arquetipo, para cada tipo diferente de cliente, nos puede abrir las puertas a detectar nuevas y muchas oportunidades de mejora. ¿Vale? Y ya seguiremos, me imagino, esta década hablaremos mucho de ello. Muy bien, muy interesante y está claro que hay un proceso pendiente de revisión y renovación de todo nuestro sistema de retroalimentación, ¿no? Hay otro tema, a Roberto le gusta hablar de procesos dinámicos, y a mí también me gusta un poco la idea, ¿no? Tampoco es nueva la idea del todo, pero sí hay. Yo en esto voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? La idea del cambio y la transformación yo creo que siempre es un elemento que ha estado presente tanto en la reflexión como en el propio hacer de las universidades. Alguna vez yo siempre he mencionado que en una perspectiva histórica, desde el año 2007 hasta el año 2010, las universidades
tuvieron que hacer un proceso importante de transformación en su oferta educativa y en su inicio de su manera de enfocar un nuevo sistema de los procesos de docencia y aprendizaje, ¿no? Entonces, sobre esto yo creo que podemos tener una experiencia. Hemos sabido y hemos tenido disciplina en capacidad de acometer estas transformaciones, ¿no? También es cierto que desde la perspectiva actual podemos hacer análisis, porque los hay, de críticos de los resultados que hemos llegado a obtener. El modelo FQM, Roberto, nos indica que más que nunca ahora la organización tiene que abordar en paralelo dos retos, ¿no? La gestión del día a día y la gestión eficaz del cambio, ¿no? Y que gestionar con éxito ambos retos equilibradamente contribuirá a que esté preparada para afrontar el futuro. Nosotros en nuestro plan estratégico, pues a modo de lema, transformando el presente para liderar el futuro, digamos que participa un poco de esta idea. Y mi pregunta sería, siendo una universidad compleja, y tampoco la más compleja, son organizaciones, hay muchas complejas, ¿no? ¿Cómo transformación en la universidad, que tú conoces, ¿no? Con sus características, ¿no? Y también las reflexiones que quizá la pandemia nos ha probado y lo realizado nos da la oportunidad de acometer la transformación, o a lo mejor simplemente ha demostrado la capacidad de adaptarnos, que es un elemento nuclear del debate que seguramente mañana pues continuará, ¿no? Y quizás esta adaptación ya haya sido mucho, no sé si es suficiente, no sé si vamos en el camino, no sé si hemos aprendido para emprender este concepto de transformación. Pues ahí tu idea y tu reflexión, ¿eh? Pues fíjate, lo primero que diría es que va a depender también de lo que seamos capaces de aprender como organizaciones. Está claro que hemos vivido un año diferente, ¿no? Un curso diferente. De hecho, pues hablando con diferentes universidades, no todas han actuado de la misma manera, ¿no? La pandemia nos ha hecho, en mi experiencia, nosotros en la Universidad de Valladolid hemos estado en formación presencial todo el curso y vamos, no creo ya que no vayamos a terminar de manera presencial, mientras que en otras universidades pues yo creo que se ha ido alternando, algunas desconozco si han apostado incluso en épocas, sobre todo en épocas más, cuando las olas eran más agudas, si han optado por la formación online. Lo que está claro es que cuando hablo de procesos dinámicos es porque, fijaros, estamos ya de los procesos al uso a partir de ahora. Es decir, siempre hemos tenido unos estándares. La pandemia nos ha hecho ver que de repente esos estándares pueden ir cambiando según las circunstancias. Y ocurre en las universidades como puede ocurrir en los hospitales, donde hay muchos de los procesos que a partir de ahora lo que establecen es que según vayan evolucionando ciertos parámetros, nos vamos a organizar y vamos a actuar de una manera o de otra. Las universidades, probablemente algunas, habrán planteado protocolos de esa manera. Es decir, los procesos tienen que ser lo suficientemente dinámicos y vivos, ¿no? Esto todavía le da más relevancia a lo que decía antes en la anterior versión del modelo, de la agilidad, ¿no? La agilidad que es necesaria. Por otro lado, la transformación. Me gustaría, yo siempre lo explico, lo entiendo de esta manera. Yo en cualquier organización entiendo que hay dos ciclos de mejora, ¿no? Hay un ciclo de mejora estratégico y un ciclo de mejora operativo, que me gusta incluso dibujarlo como dos engranajes. ¿Por qué? Al final, la transformación para una organización, para una universidad, son los grandes retos que una universidad tiene que abordar, ¿no? Y esa transformación y esos grandes retos al final acaban en su estrategia. Es decir, una estrategia, un plan estratégico es un gran plan de mejora con importantes. Con lo cual, esa transformación la vamos a articular a través de nuestra estrategia. ¿Cómo la llevaremos al día a día? Pues existe un ciclo de mejora operativo, que es el de la mejora del día a día, el de la mejora a corto plazo, y al final hay una palabra clave en todo esto que es el despliegue. En la medida en la que una organización tenga claro su transformación, esté definida dentro de su estrategia, si despliega esa estrategia de manera adecuada, irá acoplando con el ciclo de mejora operativo todas las actuaciones
que dentro de ese ciclo estratégico correspondan con cada uno de los cursos. Es decir, yo creo que la transformación lo ideal es que esté integrada dentro de la estrategia de la organización. ¿Vale? Muy bien, Roberto. Pues el último tema que hemos elegido lo llamamos predictibilidad. No sé si utilizamos bien este concepto, pero bueno, vamos a intentar explicarlo, ¿no? Yo creo que hay un debate el más frecuente, muy frecuente, y todavía inacabado. Y debe ser así, quizás, ¿no? Y este es ¿cuál es la medida del éxito de una universidad? Determinar cómo medir esa rentabilidad social de la universidad. Creo que en esto hemos avanzado muchísimo y he de reconocer que somos deudores quizás de las anteriores versiones del modelo FQM en un aspecto que para mí es esencial, ¿no? Nos ha apoyado a medir y a gestionar los resultados. Más que medir, gestionar los resultados, ¿no? Ahora tenemos algún reto más. El modelo nos dice que hay que también incorporar elementos indicadores o mediciones que nos demuestren qué capacidad tenemos de avanzar en la transformación. Incluso nos pide también una perspectiva mucho más mirando al futuro, ¿no? Es las mediciones predictivas sobre el futuro de la universidad en cuanto a sus rendimientos, ¿no? Yo creo que son temas en donde quizás ahí tengamos ahora que hacer una reflexión, avance, buscar estos mecanismos, ver medidas de analizar, aunque las universidades han empezado ya, en fin, tienen en cuenta los elementos sociodemográficos y económicos a la hora de hacer sus análisis predictivos. En este sentido, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puede aportar el modelo? ¿Qué nos ayuda, no nos ayuda, nos deja caer o nos da recursos de conocimiento para poder enfocar este reto? Pues, fijaros, yo me iría directamente sin leerlo, pero sí que os pediría que en algún momento leyerais con calma lo que dice el criterio 7 del modelo. Es decir, el criterio 7 nos habla de los resultados de los ya conocidos, ¿no? Los resultados de cumplimiento de la estrategia, resultados claves económico-financieros, pero incluye otras propuestas quizás bastante más novedosas. Una de ellas es, por ejemplo, el medir el propósito. Fijaros donde la coherencia desde el propósito inicial que acabamos definiendo, lo que vamos a querer de los evaluadores es cómo está la organización midiendo lo que acabas de decir, Antonio, esa rentabilidad social de la universidad, de qué manera podemos llegar a medirla, a cuantificar, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, la medición de la transformación. Y para eso voy a hacer uso justo del argumento anterior que acabo de decir. Si la transformación la podemos articular a través de la estrategia de la organización, una buena estrategia tiene unos indicadores, con lo cual, en buena medida, los indicadores de nuestro plan estratégico nos pueden ayudar a medir esa transformación, ¿vale? Y el último de los conceptos, quizás el más novedoso, ¿no? No sé si lo has dicho, predictibilidad, ¿no? Ya nos iremos acostumbrando al término. ¿Hasta dónde nos ayuda el modelo? Pues fijaros, el modelo en estos casos lo que nos dice es que una organización sobresaliente debería tener esas métricas, pero no nos da más pistas. De alguna manera, cada organización dentro de su contexto tiene que buscar qué indicadores le sirven para su propósito, para su transformación y para predecir el futuro de su organización. El caso de la universidad, pues las universidades, el propósito, lógicamente tenemos que ver qué métricas nos pueden servir para ver esa rentabilidad social que entendemos que forma parte de nuestro propósito. Y si hablamos de parámetros predictivos, pues aquí entiendo, desde no ser yo a lo mejor el experto, ¿no?, en ese análisis, pero entiendo que la evolución de la población, de los hábitos, de tendencias sociales, etcétera, nos pueden ayudar a predecir de alguna manera el futuro que pueden tener nuestras universidades o la demanda, por lo menos, a futuro que pueden tener nuestras universidades. Pero, lógicamente, aquí sí que os diría que el modelo nos dice que lo tenemos que medir, pero no nos aporta tampoco más información. Muy bien. Bueno, pues estos han sido 5 temas que hemos elegido. Yo creo que la
La conclusión, yo creo que tenemos, con la información y tu conocimiento que nos han aportado, nos da muchas vías para poder seguir profundizando, que es un gran reto. La idea siempre, yo lo entiendo porque esa es mi experiencia y creo que la de muchas universidades que están aquí, es que siempre hemos encontrado el modelo referente. No sé si con el modelo anterior habíamos llegado ya a una especie de recorrido, creo que no, que había recorrido todavía, pero sin duda esta nueva realidad con nuevos retos y este reforzamiento de un nuevo modelo con conceptos muy avanzados, yo creo que todavía va a tener siguiendo de utilidad. En lo que hemos empezado diciendo, en la medida en que no sea útil para lo que consiste. Es un sistema de gobierno y de gestión de las propias universidades que tiene sus características específicas y que yo creo que muchos de estos elementos pues, pueden valer. Yo espero, Roberto, que algún día tengamos la oportunidad de seguir trabajando y profundizando en estas cosas. Yo creo que hay muchos más temas y profundizar en los que hemos hablado. Sin duda, todavía hay un recorrido importante. Pensábamos quitarle algún tiempo a Susana, pero vamos a ser buenos, ¿eh? Yo, por mi parte, como decía Denise, voy a entrar más en los cambios en el proceso de evaluación, es decir, voy a entrar más en la parte formal del proceso. Muchos de los que estáis conectados tenéis un sello FQM o habéis trabajado con el modelo, habéis hecho evaluaciones y entonces lo que queríamos es hoy centrarnos en la parte de los principales cambios en el proceso de evaluación. Algunos ya estáis en proceso de hacer vuestra evaluación y los conocéis, pero otros todavía no. Y por tanto, pues hemos dividido estos cambios que vamos a contar en estos 6 bloques. Como decía Denise, por favor, poner las preguntas que os vayan surgiendo por el chat. Nos habéis mandado algunas preguntas antes y yo voy a intentar resolverlas a lo largo de este ratito, pero insisto en que pongáis cualquier pregunta en el chat a lo largo de la presentación. He dividido la presentación en 6 bloques. Por un lado, lo que es la contratación, que cambia, la plataforma de evaluación FQM digital, los requisitos previos de acceso para hacer una evaluación externa, los tipos de evaluación FQM que hay ahora, la visita y el informe y los niveles de sello FQM. Así que si empezamos por el primero, el primer cambio que tenemos, que cambia respecto a otras veces que habéis hecho las evaluaciones, es a que cambia la forma de contratación. Hasta ahora vosotros cuando queríais renovar vuestro sello o cuando queríais acceder a un sello por primera vez, contratabais directamente con la entidad de certificación. Y la entidad de certificación coordinaba con nosotros todo el proceso. Esto cambia, la FQM ha cambiado el proceso y entonces los partners también con el tema de la plataforma, que luego entraremos, tenemos que coordinar directamente los procesos. Por tanto, aunque seguiremos colaborando con las entidades de certificación de otra manera, ahora cuando queráis contratar un sello FQM, cuando tengáis que renovar vuestro sello, contactáis directamente con el club. Aquí tenemos 2 partes. Podéis directamente llamarnos, nos conocéis además a todos, prácticamente todos, con lo cual podéis hablarlo con Alfredo, con Miquel, conmigo, con Denise, con el que sea. Ya os redirigiremos, os informaremos, os asesoraremos y os haremos la propuesta personalizada. Y luego, si trabajáis con un consultor de nuestra red de expertos de FQM, con los redes, que hoy están aquí con nosotros un par de ellos, podéis hacerlo a través de ellos. Los REDEX al final conocen perfectamente nuestro proceso, conocen perfectamente los cambios que se han realizado y por tanto podéis hacerlo a través de ellos que ellos contactan con nosotros. Lo que os sea más sencillo a vosotros. Aquí podéis hacerlo de las 2 formas, pero ya no se hace directamente con las entidades de certificación. Nosotros somos los que coordinamos todo el proceso y luego asignamos a los evaluadores y ya coordinamos todo desde el principio hasta el fin como partners de FQM. El segundo bloque sería el de la plataforma de evaluación FQM digital. Yo sé que algunos ya habéis trabajado con ella, bueno, luego Cristina de hecho nos contará un poco su experiencia, lo que han trabajado, pero algunos ya habéis empezado a trabajar con la plataforma, algunos la conocéis, habéis estado en algún webinar, pero bueno, pues muy brevemente, la plataforma es una plataforma que ha creado la FQM con ayuda de los partners, todos estamos participando, para tener un sistema de evaluación FQM online
único a nivel mundial. Esto nos va a permitir a futuro poder avanzar mucho en temas de benchmarking, de compartir, aparte de que nos digitaliza todo el proceso y lo hace más sencillo utilizando una misma herramienta de principio a fin. Es una plataforma evolutiva, va cambiando, hay algunos que sois evaluadores y cuando hicisteis el curso de transformación de evaluadores la visteis, ha ido evolucionando, hemos hecho algunos webinars y bueno, y va cambiando porque vamos introduciendo mejoras junto con la FQM. Y tiene distintas herramientas digitales. ¿Para qué sirve? Pues principalmente para 3 cosas. La primera nos sirve para estructurar nuestro sistema de gestión en base al modelo FQM. Al final podéis ir introduciendo en la plataforma todo lo que hacéis y estructurando todo lo que hacéis en vuestra organización, en vuestra universidad, en vuestro servicio, en base al modelo FQM. Esto hace que ya llevéis parte del trabajo hecho cuando vais a hacer una autoevaluación o una evaluación externa. La plataforma nos sirve también para eso, para hacer una autoevaluación, esa reflexión estratégica interna con un equipo interno de evaluadores que nos permite ir a hacer la autoevaluación completa a distintos niveles. Y por último, para hacer una evaluación FQM oficial. Para lo único que es obligatorio utilizarla es para esta última parte, es decir, si queréis presentaros a un sello hay que utilizar la plataforma, porque es la forma de tener un sistema único, de que los evaluadores evalúen todo en la misma plataforma, de que vosotros hagáis esa memoria digital, toda esta parte con la plataforma. Si nos centramos en estas 2 últimas patas, que es la pata de la autoevaluación y la pata del sello FQM, de la evaluación externa, en ambos casos cubre el proceso completo y se realiza en base a las matrices Reder. Esto quiere decir que la organización, la universidad, en este caso el servicio, cuando vayáis a empezar a utilizar la plataforma, tenéis que empezar a recoger toda la información y a elaborar esa memoria FQM digital. A veces hay organizaciones que nos dicen, entonces ya no hay memoria. No, sí hay memoria. Lo que pasa es que al final se recoge dentro de la plataforma. Esto hace que a la hora de recoger, la plataforma te va guiando y vas diciendo, pues criterio 1, el enfoque, el despliegue, los resultados, y te va guiando, te va permitiendo hacer la memoria. Pero hay que contar lo que hacemos, porque los evaluadores y muchos de los que estáis aquí sois evaluadores, necesitamos saber lo que está haciendo la organización, si no difícilmente podemos evaluar. Por tanto, nos vale tanto la parte para la fase primera de documentar lo que hacemos, como la fase siguiente, que es el evaluar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, la organización hace su memoria, prepara su documentación y después los evaluadores, ya sean internos o ya sean externos, evalúan lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Aquí hay un tema importante y es que todo se realiza en base a las matrices Reder. Yo creo que es, ahora hablaremos un poco de ello, del cambio de perfil, de la forma de hacer la autoevaluación, pero antes, claro, perfil nos iba guiando con una serie de preguntas, de 90 preguntas a lo largo de todo el modelo. Ahora la filosofía cambia, todo el proceso tanto de autoevaluación como de evaluación se hace de la misma manera, se hace en base a las matrices Reder y eso cambia un poco la filosofía. Nos facilita, esta plataforma de evaluación FQM digital nos facilita la preparación de la evaluación externa, porque al final todo lo que hagamos para estructurar nuestro sistema de gestión en base al modelo en la plataforma ya nos hace que vayamos preparándonos para tanto una evaluación interna como una externa. Si hacemos una evaluación interna, si hacemos una autoevaluación, nosotros vamos a ir creando esa memoria digital que luego vamos a utilizar en la externa. Por tanto, ya llevamos parte avanzada y el proceso vamos optimizando nuestros tiempos y nuestros esfuerzos en todo este proceso. Como tercer bloque, tenemos la parte de los requisitos previos. Antes sabéis, todos los que habéis hecho evaluaciones externas hasta ahora, que, bueno, obviamente cualquier organización puede realizar una evaluación FQM, pero sí que es verdad que era obligatorio utilizar perfil, obligatorio hacer una autoevaluación y si era la primera vez que os presentabais o saltabais del compromiso hacia el 300, teníais que hacer una homologación de la autoevaluación. Ahora mismo no hay ningún requisito previo que sea obligatorio.
Lo que hemos intentado con esto es flexibilizar el proceso, que cada organización lo haga en función a las necesidades que tiene, que no tenga que pasar por unos pasos que sean obligatorios, ¿no? Sino quitar barreras. Esto no quiere decir que no haya o que no recomendemos hacer una autoevaluación, ¿no? O sea, decimos algunas recomendaciones, pues yo creo que una autoevaluación es muy útil hacerla, siempre, pero ahora que cambia el modelo y que vais a hacer vuestra primera evaluación con el nuevo modelo, es muy recomendable hacer una autoevaluación, entender dónde estamos, en el momento en el que estamos y que luego nos sirva para hacer esa evaluación externa. Pero insisto, no es obligatorio, podemos hacerlo en la plataforma, podemos hacerlo en un Excel, podemos hacerlo como queramos. O sea, lo que intentamos es eso, flexibilizar el proceso. Y en segundo lugar, como recomendación, lo que decía antes, ahora ya partimos, bueno, algunos utilizabais el perfil Reader, había dos perfiles, el Reader y el cuestionario, pero es cierto que el que más se utilizaba era el cuestionario. Y ahora pasamos a que la autoevaluación, si la hacemos en la propia plataforma, es como si fuera un perfil Reader, es decir, evaluamos con Reader todos los criterios o todos los subcriterios. Y entonces, por tanto, quien vaya a participar en esa autoevaluación interna tiene que tener un poco más de conocimiento que antes del modelo y del Reader, de la forma de evaluar. Tipos de evaluaciones que existen. Pues bien, la plataforma de evaluación digital tiene 3 herramientas basadas en el modelo FQM. Esta primera, yo creo que se ve mi ratón, ¿sí? Esta primera es un cuestionario. No es tanto una herramienta de evaluación completa, sino que es más para sensibilizar, es más para que podáis un poco, si me permitís la expresión, cacharrear dentro de la plataforma. Es un cuestionario que es gratuito, podéis acceder a la plataforma. Luego os dejaré todos los links, como os vamos a facilitar la presentación, tendréis todos los links y podréis acceder. Pero el cuestionario es más para hacer, son 29 preguntas divididas en los 3 bloques del modelo, en dirección, ejecución y resultados, y podéis contestar a las preguntas y tener una primera evaluación sencilla. Sirve para eso, para sensibilizar, para empezar a meteros con el modelo, pero no es una evaluación completa, no podéis hacer una evaluación o una autoevaluación con ella. Y luego sí que tenemos 2 tipos de evaluación. La evaluación por criterios y la evaluación por subcriterios. La evaluación por criterios es una evaluación en la que no se baja al detalle. Yo creo que no sé si todos los que estáis, pero muchos de vosotros habéis participado ya a lo largo de todo el año pasado en webinars, presentaciones, muchos en formación, muchos sois evaluadores del modelo, por tanto conocéis el modelo bastante bien y tenemos los 7 criterios. Podemos entrar a hacer una evaluación por criterios y no bajaríamos al detalle de cada uno de los subcriterios. Y tenemos la evaluación por subcriterios, que ya sería una evaluación completa de toda la gestión de la organización, con todos los subcriterios. Diferencias. La evaluación por criterios está pensada para organizaciones que empiezan a trabajar con el modelo. Es como si dijéramos la evaluación o bueno, la validación que se hacía antes de los 3 planes de mejora. Ya desaparece, ya no hay validaciones, el sello de compromiso no se obtiene con esas validaciones, sino que se hace una evaluación más sencilla, a un nivel alto, sin bajar a todo el detalle. Nos permite realizar un análisis global de la gestión en base a los 7 criterios del modelo. La visita de evaluación es siempre online, se hace online y tiene una duración de un día esa visita. El equipo evaluador está formado por 2 miembros, los que habéis hecho alguna vez alguna validación para obtener el sello de compromiso anteriormente. Solo era un validador, una persona, os iba y validaba los 3 planes. Ahora hay puntuación, se puntúa, aunque se puntúe a nivel de criterio, y por tanto hay 2 evaluadores para que haya un consenso con la puntuación. Y obtenéis como resultado un informe de evaluación y un sello 200, ¿vale? No se puede obtener un nivel más alto y luego hablaremos de los sellos. La evaluación por subcriterios ya es una evaluación completa. Está pensada más para organizaciones que ya habéis trabajado con el modelo FQM, que sois más maduras desde el punto de vista de vuestra gestión, que vais a renovar un sello. Bueno, pues ya hace un análisis global con todos los subcriterios del modelo FQM. Es un análisis completo. La visita puede ser presencial, online o mixta.
La duración, dependiendo del tamaño de la universidad o dependiendo del tamaño si es un servicio, pues durará entre 1,5 la visita o 1,5 días y 3,5 días. Y el equipo evaluador estará formado, también dependiendo del tamaño, entre 2 y 4 evaluadores asesores. Aquí evaluamos completo, 1000 puntos, y por tanto se puede conseguir un sello en cualquiera de los niveles. Esto lo he metido en este apartado porque, aunque no es un tipo de evaluación exactamente, como luego Cristina nos va a contar la experiencia de la Universidad de Zaragoza, de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, quería explicar qué es una simulación de evaluación FQM, qué es lo que han hecho ellos, aunque luego ella lo contará. Y es un servicio que ofrecemos para prepararos para la evaluación del modelo 2020, es decir, con una práctica real. Hacemos un ensayo, como si dijéramos, de esa evaluación posterior, ¿vale? Y por tanto está este tipo. Y luego otro servicio que es el informe de transición con base documental, que es que los evaluadores analizan la documentación que tenéis disponible y realizan un informe con la puntuación aproximada y las recomendaciones para la transición. Es decir, son dos servicios que ofrece el club y que os sirven para hacer la transición. Insisto que luego Cristina contará un poco su experiencia y por eso yo quería adelantar aquí esta parte. Visita de evaluación e informe, el quinto punto que teníamos. Pues se puede realizar en distintos formatos en función al tipo de evaluación. La evaluación por criterios siempre se hace online, no hay visita física y por tanto se hace siempre online. La evaluación por subcriterios podéis elegirla. Podéis elegir si la queréis hacer presencial, completa, todo el equipo evaluador estará allí con vosotros. Si la hacéis online, todo se hace online, se hace a distancia. La verdad es que este año nos ha forzado a empezar a hacer evaluaciones online, pero nos hemos dado cuenta de que muchas veces es una gran ventaja y nos permite pues, que evaluadores de distintos puntos de nuestra geografía vayan sin incrementar los costes, incluso haciéndolo un poquito más barato la evaluación, nos permite trabajar de una forma muy similar. Y luego podéis optar a hacerla mixta, es decir, que el coordinador, el gestor líder, esté con vosotros presencialmente y el resto del equipo esté online y hacemos una combinación. Por tanto, en la parte de la visita se podrían elegir estos tres formatos. El informe de evaluación es digital. Es decir, los evaluadores, como trabajan en la plataforma, el informe luego está en la plataforma, también podéis consultarlo ahí, con dos partes. Primero, un resumen ejecutivo que muestra la parte un poco más ejecutiva, más de estrategia, donde más dirigido a los comités de dirección o a la dirección, y luego el informe de evaluación completo, que ya es un informe con todos los detalles, puntos fuertes, oportunidades de mejora, por criterios o por subcriterios, dependiendo de la organización. Y hay una novedad importante y aquí que la verdad es que está teniendo muy buenos resultados, y es que después de que os entreguen el informe de evaluación, el equipo evaluador, se realizará una reunión con el gestor líder, con el coordinador, para que os resuelva las dudas que os hayan surgido de ver el informe, de leer el informe. Pues revisaréis el informe y diréis, oye, esto no sé si lo hemos entendido, esto qué os referís con esto. Bueno, lo revisáis conjuntamente en una reunión. Y por último, el tema de los niveles de sello. El sello de compromiso desaparece como tal y se convierte en el sello 200, porque como decía antes, ahora hay puntuación y por tanto es el sello 200. Y hay otra novedad y es que la FQM ha creado 2 niveles por arriba. Había ya muchas organizaciones con sello 500 y por tanto lo que hace es crear un sello 600 y un sello 700 que nos permite pues diferenciar a esas organizaciones que están más avanzadas. Alguna de las preguntas que recibimos anteriormente, con anterioridad a la sesión, hacía referencia a los precios, ¿vale? Os lo he puesto aquí para que lo tengáis. Veis que están, si es presencial, si es mixta, si es online, y los diferentes tramos de empleados. Lo he puesto aquí con el link que veis que sale, porque son públicos y están publicados en nuestra web. Luego podemos, cuando hablemos con vosotros, hacer la propuesta personalizada, pero estos serían las tarifas estándar que tenéis en la web, ¿vale? Aquí os las dejo.
Y esto sería un poco el resumen de estos 6 puntos que son las novedades que hay en el proceso de evaluación. Solo decir, antes de ver si hay alguna pregunta, han lanzado, o si queréis ponerlas a través del chat, 2 temas que me parecen complementarios. Uno, el día 9 de abril hubo un webinar que presentó Alfredo, mi compañero Alfredo Millán, del Club de Evaluadores. Muchos de los que estáis en el foro de universidades sois evaluadores, y por tanto él aquí entró más en el detalle de cómo afecta a los evaluadores, la asignación de evaluadores, el desarrollo profesional, el nuevo consenso. Entonces, os dejaremos también aquí el link para que si sois evaluadores podáis acceder a la grabación, si no pudisteis estar, porque resuelve muchas dudas más desde ese punto de vista. Y otro tema también que os dejaremos los links es invitaros a que participéis en las distintas sesiones de introducción que hacemos gratuitas. Pues una que es el Descubre el modelo FQM, más centrado en conocer el modelo, otra que es cómo empezar a trabajar con el modelo FQM, que la próxima será el 27 de mayo, y otra que es la evaluación y el sello, que entra más en profundidad de lo que es la evaluación, y etcétera, y es el 8 de junio. Y no sé si tenemos alguna pregunta, si habéis hecho alguna pregunta, Denise, tenemos por ahí. Vale, supongo que es a la plataforma de evaluación FQM, entonces, bueno, tenéis el link, pero bueno, en nuestra página web, en la home de la página web, tenéis un acceso directo a la plataforma FQM. La plataforma FQM es una licencia anual, y por tanto lo que hacéis es contratarlo durante un año. Es muy importante que si tenéis previsto hacer una evaluación, la tengáis activa al menos un mes después de haber hecho la visita, porque eso va a permitir que podáis luego acceder a vuestro informe, trabajar con él, etcétera. Y es una suscripción anual renovable. Los socios del club tienen un descuento, es una plataforma que tiene coste, que nosotros adquirimos las licencias a la FQM, y los socios del club tienen un 30% de descuento. Y podéis acceder a través de la web. Si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis. Pues mirad, cuando contratáis la plataforma de evaluación, que sería el primer paso para hacer esa autoevaluación o para empezar a trabajar en vuestra memoria digital, lo que es la suscripción incluye un taller que hacemos una vez al mes, un curso de un par de horas, que impartimos para enseñaros a utilizar la plataforma. Hay gente que ha utilizado la plataforma sin este taller y no ha tenido ningún problema, porque la verdad es que es muy intuitiva y te va guiando a lo largo del modelo, a lo largo del proceso, pero incluye ese taller, esa formación que podéis participar. Ya digo que hacemos uno al mes, y por tanto ahí revisaríamos todo el proceso. Y luego también, pues bueno, hay una guía interactiva de por dónde tengo que empezar, que también os la pasaremos aquí, y podéis ver por dónde empezamos. Solo un comentario, me dicen que no se escuchan las preguntas, las voy a repetir por el chat. Sé que habéis escuchado las respuestas de Susana, voy a volver a escribir las preguntas por el chat. Hemos recibido un comentario para hacer una reflexión de forma conjunta con Roberto y Antonio, pero que si os parece lo dejamos al final de este apartado. Perfecto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, como es la una, pasamos. En cualquier caso, si tenéis preguntas posteriores, nos podéis escribir, ya digo, y resolvemos lo que sea. Luego, de todos modos, habrá una parte de debate, así que si surgen más preguntas, pues las resolvemos. Entonces, si os parece, pasamos a la parte más práctica, ¿no? Yo os he contado un poco la parte formal, la parte más de proceso, y ahora vamos a entrar a la parte de la experiencia con esta versión 2020 del modelo, que seguimos diciendo la versión nueva del modelo, pero yo creo que el modelo FQM cambiaremos de versión otra vez y seguiremos diciendo el nuevo, porque ya cumplimos un año ya, o llevamos avanzando. Pero tenemos con nosotros primero a Cristina Seguí, que es la directora de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que ahora nos va a contar esta experiencia que han tenido con su simulación FQM.
Y luego nos acompañarán Carlos Calvo y Rafael Abajo. Carlos Calvo, yo creo que todos le conocéis, o la mayor parte de vosotros, es responsable de acreditaciones y reconocimientos institucionales de la Universidad Europea, pero además es evaluador senior, evalúa mucho con nosotros, no solo universidades, también otro tipo de organizaciones, pero universidades también. Y además es REDEX, es miembro de esta red de expertos FQM que tenemos en el club. Y tenemos a Rafael Abajo, que también le conocéis gran parte de vosotros porque ha sido y es uno de nuestros formadores de referencia, evaluadores y también consultor, miembro de la red de expertos FQM. Y por tanto, ellos dos han participado en la simulación que hizo la biblioteca de la Universidad de Zaragoza hace un par de meses. Yo creo, Cristina, ahora nos lo comentas. Pero ellos nos darán luego, primero Cristina nos va a dar su punto de vista como universidad, como biblioteca, de lo que les ha aportado el proceso, los retos del modelo, etcétera. Y luego Carlos y Rafael entrarán más para la parte de debatir desde el punto de vista de los evaluadores. Así que, Cristina, cuando quieras, yo dejo de compartir. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos para presentar nuestra experiencia y encantada de compartir este espacio con Rafael y con Carlos, que, bueno, digamos, son la otra parte del proceso de simulación que hemos llevado a cabo en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Sí. Vale, bueno, simplemente comentaros pues, que yo estoy aquí para comentaros nuestra experiencia con el nuevo modelo FQM 2020. Y he querido, digamos, comentar esta experiencia a través de uno de los procesos de un servicio que, bueno, que nos ofreció el Club Excelencia Gestión, que es el de participar en un taller de formación y de simulación con el nuevo modelo. Y además así también compartimos el tema de poder utilizar la nueva plataforma del Club Excelencia Gestión. Simplemente, bueno, esta diapositiva no más es para daros una pequeña pincelada, pues que sepáis un poco nuestra organización, qué cifras maneja. Y bueno, por un lado tenemos nuestros clientes, que bueno, son unos 38.000, luego también como personas que trabajamos en la organización 168 bibliotecarios, somos un servicio distribuido a lo largo de distintos campus y que estamos en todos los centros universitarios. Y que digamos que casi todos nuestros recursos económicos pues están destinados a temas de gestión de la información, ¿no? Y por este motivo pues tenemos casi 1 millón de libros, de los cuales un 10% son electrónicos, 82.000 revistas, de las cuales 41% son electrónicas, tenemos fondo antiguo. Y bueno, de lo que hablábamos o de lo que se habla del ecosistema en el cual estamos inmersos, pues comentaros que hay dos grandes tendencias dentro de la biblioteca de la universidad, que por un lado es apoyar todo el tema de ciencia abierta, que es lo que más o menos ahora también en todas las universidades se está trabajando, y también el tema de competencias digitales, que bueno, digamos que vendría más o menos por aquí con todo el tema de formación en competencias. Bueno, simplemente esto es un poquito a modo de pincelada. Y luego otra pincelada que también quiero comentaros porque creo que puede enfocar todo el cómo nos estamos enfrentando al nuevo modelo, es comentaros nuestro camino a la calidad. Nosotros empezamos en el año 2006 trabajando con la ISO 9001, hasta el año 2009, pero ya en el 2010 decidimos apostar por el modelo FQM, del cual, digamos, tenemos la acreditación en el 400 Plus y lo hemos renovado 3 veces. Con esto os quiero comentar que digamos que estábamos como muy adaptados a este modelo del 2013 de FQM, con lo cual pues el cambio que hemos tenido que digamos abordar para entrar en el nuevo modelo FQM 2020 para que no fuera tan abrupto nos ha venido muy bien el proceso que os voy a comentar de simulación. Los otros sellos que tenemos son de Aragón, tanto el de Excelencia de Aragón Empresa como el de Club Empresa 400 y también están basados en el modelo FQM. Bueno, y este sello de Consejo de Cooperación Bibliotecaria, este sí que es un sello que tenemos por buenas prácticas, que también es un tema que se aborda mucho en el modelo FQM. Con esto quiero decir que nosotros, digamos, es que hemos mamado todo el tema de la FQM 2013. Claro, nos tocaba renovar y la primera decisión que tuvimos que tomar era si continuábamos con el modelo 2013, del cual estábamos totalmente adaptados,
o nos inclinábamos hacia ir al modelo 2020. Cuando nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de habernos vuelto a evaluar con el modelo FQM 2013, sin embargo, teníamos muchísima curiosidad por conocer el nuevo modelo, porque además estaba, digamos, se hablaba mucho, pero no se le conocía y dijimos, oye, pues ¿por qué no? Vamos a por él. De este modo, en marzo del año pasado, en plena pandemia, pues 3 personas de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza realizamos ya uno de los cursos que ofrece el Club Excelencia en Gestión, que es Transforma tu organización con el modelo FQM, y ahí aprendimos las novedades que nos aportaba el nuevo modelo. Como la organización de la biblioteca, pues hay muchas personas que están involucradas en el tema de la calidad, y puesto que el comité que iba a realizar la evaluación en la biblioteca estaba formado por 12 personas, nos pareció muy interesante esta propuesta que nos hizo el Club Excelencia Gestión de realizar un seminario que conjugaba las dos vertientes. Por un lado, un aspecto formativo en el nuevo modelo, y por otro lado, una simulación de cómo sería una evaluación con el modelo FQM. Realmente el proceso de la simulación para mí ha sido casi como una autoevaluación, vamos, de hecho es casi de una autoevaluación. A nivel, os cuento un poquito datos organizativos de cómo se planificaron estas sesiones. Entonces, bueno, hubo 2 sesiones, ¿no? En el 4 y en el 18 de noviembre del 2020. Bueno, el comité evaluador son nuestros compañeros que están también aquí con nosotros ahora, que es Rafael Abajo, que era coordinador, y Carlos Calvo, que luego ellos darán su visión de este proceso. Y como os he comentado, el equipo de la Universidad de Zaragoza de la biblioteca estaba formado, por un lado, por equipo de la biblioteca y también por una persona de la unidad de calidad, porque siempre hemos tenido el apoyo de la unidad de calidad de la Universidad de Zaragoza en este proceso. De hecho, no somos el único servicio que tiene acreditado FQM 400 en la universidad, también está en el servicio de apoyo a la investigación. El horario de las sesiones era de 9 a las 2, o sea, de 9 a 14 horas, con un total de 10 horas, puesto que eran 2 sesiones, y las realizamos por videoconferencia. Es bueno que veamos que entre el día 14 y el 18 de noviembre hubo un periodo de tiempo que, bueno, ahora lo comentaré también, que era el que el equipo evaluador asesor nos pedía documentación y nos estaba demandando datos para luego poder hacer la segunda parte de este proceso, que era la simulación de una evaluación. En la primera parte del seminario, la primera sesión, bueno, aquí pues podéis ver cuál era la programación. Y lo más importante, digamos, que fue ver las diferencias del modelo FQM al que estábamos muy acostumbrados con el nuevo modelo. Claro, pues digamos que ya desde el principio lo que primero te choca es que hay una nueva lógica en la estructura de sus bloques. No hay 2 bloques, sino que hay 3 bloques que corresponden a dirección, ejecución y resultados, es decir, al por qué estamos, cómo lo hacemos y luego qué hacemos, que serían los resultados, ¿no? Entonces, digamos, te empieza cambiando toda esta lógica, ¿no? que estábamos acostumbrados. Y luego también lo que nos resultó muy, muy positivo fue el que pudimos hacer prácticas con los conceptos clave del modelo. Y además en estos conceptos clave que han comentado en la primera sesión de estas jornadas tanto Roberto como Antonio. Por ejemplo, y aquí ya os paso para que veáis cómo trabajamos estos conceptos, pues el tema de transformación, el tema de la transformación versus cambio. Era online, ¿verdad? El tema de los talleres, pero gracias a unas herramientas participativas, en este caso con Mentimeter, todos los que participábamos en tiempo real podíamos poner nuestras sugerencias y bueno, luego les podíamos visualizar, entonces fue muy interesante. Otro de los temas también clave que se trabaja en el modelo es el tema del propósito. El tema del propósito que, bueno, como han comentado también Roberto y Antonio, difiere de lo que era la misión, porque pasa a analizar realmente la esencia, el por qué, y yo creo que sobre todo es el para qué existimos, ¿no? Para qué existimos y cuál es el fundamento de por qué estamos aquí. En este sentido, fue muy provechoso porque
digamos que en ese mismo momento estábamos también diseñando nuestro nuevo plan estratégico, con lo cual hemos podido, aplicando esta metodología que ellos nos enseñaron, hemos podido aplicar de un modo práctico el diseñar nuestro propósito de un modo colaborativo entre todo el personal de la biblioteca. Y otro de los aspectos clave, de las nociones clave del modelo, es el de los grupos de interés, el gran peso que tiene ahora. Pero ya no solamente es que tenga peso, sino que además tú tienes que darle peso a cada uno de los grupos de interés. Es decir, tú vas a ponderar realmente cuáles son tus grupos de interés prioritarios y cuáles son más secundarios, en base, pues bueno, a un porcentaje. Y también trabajamos con ellos este tema, con lo cual los conceptos clave del nuevo modelo los interiorizamos de un modo activo, porque estuvimos trabajando sobre ellos. Ya voy a pasar a lo que es la segunda sesión, pero como os he comentado, entre la primera y la segunda sesión había 14 días de tiempo, y durante esos 14 días de tiempo nos pusieron deberes, entre comillas, que fueron muy bienvenidos, por cierto, porque nos ayudaron a organizar nuestra documentación, en la cual ellos nos pasaron el planning de cómo iban a abordar la sesión participativa, porque la segunda sesión iba a estar enfocada a hacer una simulación de lo que es un proceso de evaluación, con lo cual hubo entrevistas de los que participábamos por parte de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza y los evaluadores que nos hacían las preguntas tipo evaluación pura y dura. Entonces, al principio les tuvimos que mandar toda la información y bueno, nos mandaron también el planning de cómo iban a ser las entrevistas. Fue un proceso, yo creo que muy interesante, porque nos ayudó a abordar y a prepararnos para lo que, digamos, va a ser la evaluación de verdad. Es como una experiencia, ¿no?, de una práctica en vivo y en directo para lo que luego será la de verdad, ¿no? Y como resultado de todo este proceso, es decir, de la parte que tuvimos de formación y sobre todo de la parte de la evaluación, pues ya veis que el 30 de noviembre el equipo evaluador asesor ya nos envió lo que era el informe de la evaluación piloto, que realmente es un informe de evaluación que te orienta perfectamente hacia cuáles son tus puntos fuertes, tus áreas de mejora y cómo tienes que, digamos, hacer cambios para aproximarte más a el modelo FQM 2020. Entonces, bueno, contenido del informe era una introducción y bueno, aquí también es interesante porque te da una puntuación orientativa de cómo está tu organización y qué puntuación le podría corresponder en el nuevo modelo FQM. Hay un resumen ejecutivo con unas impresiones generales y unas conclusiones globales. Y cuáles son los temas clave en los cuales te tienes que centrar para realizar la transición al nuevo modelo FQM. Y luego ya más detallado sería la evaluación por criterios, tanto los puntos fuertes como las oportunidades de mejora principales y, bueno, pues al final eso, la puntuación orientativa del modelo FQM. Entonces, bueno, realmente este proceso a mí sí que me recordaba al proceso que hicimos de homologación, cuando con la herramienta Perfil hacías primero una autoevaluación y luego había un experto homologador que te homologaba el proceso y veía si realmente había seguido bien un poco las dinámicas y si la puntuación se ajustaba a la realidad. Entonces yo creo que este proceso, a mí por lo menos me ha recordado a lo que era el antiguo proceso de homologación, incluyendo en este proceso que también tienes una parte formativa. Parte de la experiencia que hemos tenido con este proceso es que hemos podido trabajar con la nueva plataforma que ya os ha presentado Susana, que es la nueva plataforma del Club Excelencia Gestión, ¿no?, para la evaluación FQM digital. El cuestionario que utilizamos nosotros es un cuestionario por subcriterios, con lo cual es un cuestionario que es muy amplio y claro, se te rompe, digamos, el esquema de que ya no tienes que hacer una memoria como lo hacías antes, con los problemas que conllevaba hacer una memoria que tenía las páginas muy limitadas, que tenías que maquetarla de un modo, digamos, especial, con las pautas que te daba el club. Y por contra, digamos, la plataforma, pues al principio te tienes que acostumbrar a manejarla, es decir, no tiene ningún misterio, porque además, como ha comentado también Susana, sigue la lógica Reader, ¿no? Entonces empiezas siempre
para cada subcriterio pues tienes que poner el enfoque, tienes que poner el despliegue, cómo lo hacemos, luego cómo lo mejoramos, es decir, te va guiando para que realmente no te dejes ningún paso de lo que es el esquema Reader, tanto para los criterios de dirección como de ejecución, como para el tema de los resultados. ¿Qué nos está costando un poquito con lo de la plataforma? Pues bueno, que no es un Word, y aunque es verdad que tiene utilidades para poder hacer temas de tratamiento de texto, sin embargo le faltan algunas funcionalidades, pero bueno, esto digamos es un mal menor. Y luego también nos está costando un poquillo el tema de organizarnos con los anexos, porque los tienes que ir incluyendo conforme vas haciendo los distintos subcriterios para poner allí las evidencias. Y las evidencias, pues eso pueden ser o bien links o bien puede ser en forma de anexo, ¿no? Que es como las estamos ahora poniendo, porque bueno, quiero comentaros eso, que nosotros estamos ya casi en capilla de hacer ahora el proceso de evaluación, que bueno, lo tenemos ahora en junio, lo vamos a realizar, entonces estamos ahora ya finalizando la memoria y bueno, estamos en pleno uso de la plataforma del Club Excelencia de Gestión. Y bueno, ahora ya simplemente para terminar, para no extenderme de los 15 minutos, simplemente el balance de la experiencia, que voy a decir los 3 puntos clave, ¿no? Y que hemos tenido. Lo primero ha sido que la simulación nos ha permitido analizar y comprender los nuevos elementos del modelo FQM y familiarizarnos con la nueva estructura del modelo. Ha sido muy positivo porque además lo hemos entendido de un modo muy sencillo, porque quizá tiene una mayor lógica que el modelo anterior, a mi modo de ver. Es una opinión. Luego, en cuanto a nivel equipo de la biblioteca, sí que hay que, digamos, desaprender, porque mientras estábamos haciendo la evaluación, lo que echábamos de menos, aunque pueda parecer mentira, era lo de la reunión de consenso de la herramienta perfil. O sea, es que la echábamos de menos porque nos faltaba algo que realmente pues, nos diera la puntuación. Para esto también ha venido muy bien el proceso de simulación, porque, bueno, al final es un equipo evaluador el que te está, digamos, dando ya una puntuación que era lo que antes hacíamos con la herramienta perfil. Y luego, y sobre todo, bueno, yo quiero agradecer el feedback que tuvimos con el equipo evaluador, que nos permitió resolver múltiples dudas y que fue realmente una reunión muy agradable y muy cercana, y en la que nos sentimos muy cómodos utilizando este servicio que nos ofrece el Club Excelencia Gestión. Y bueno, yo creo que ahora ya solamente daros las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y yo creo que, bueno, que muy útil de cara seguro a los participantes. Estaba viendo algunas preguntas, pero si te parece, vamos a pasar a hablar con Rafael Abajo y con Carlos Calvo para ver la experiencia desde el otro punto de vista, y así luego ya te unes otra vez a nosotros y los tres resolvéis preguntas. Rafa, Carlos, muchas gracias también por uniros a esta jornada con nosotros y por dar vuestro punto de vista, tanto desde el punto de vista de evaluador, porque habéis participado en la simulación con la Universidad de Zaragoza, con la biblioteca, como también pues desde el punto de vista de que vosotros estáis ayudando a distintas organizaciones y habéis evaluado y tenéis vuestro punto de vista como evaluadores y como Redix. Así que empezamos, si os parece, con la primera pregunta. Y quería preguntaros, han hablado antes Roberto y Antonio de los retos que tiene para las universidades el cambio de modelo, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles consideráis que son los principales retos, en vuestra opinión, que trae la versión 2020 del modelo FQM a las universidades, que las conocéis bien? ¿Y cuáles serían vuestros consejos para los que vayan a hacer la transición de la versión 2013 y la versión 20 a la versión 2020 del modelo? El que queráis primero. Carlos, tú, por orden alfabético. Por orden alfabético le tocaría a Rafael, que se no, Carlos. Abajo. Carlos. Se apellida Abajo. Ah, bueno, pero yo decía por de nombre. Bueno, me da igual, como vosotros queráis. Muy bien. Gracias, Susana. Bueno, gracias también por invitarnos a participar de esta experiencia. Y bueno, felicidades también por el aniversario. Bueno, fundamentalmente creo que Antonio y Roberto lo han comentado en ese diálogo que han mantenido al principio de la sesión, ¿no? Creo que fundamentalmente para la universidad uno de los retos que tiene es buscar palancas que le ayuden a comprender el valor que ofrece FQM como herramienta y como guía para su gestión. Además, creo que sí, es importante que las universidades
entiendan, ¿no?, que el modelo es una herramienta que permite desarrollar el sistema de gobierno y de gestión de la universidad, con lo cual la utilidad está claramente definida. Es otro reto, ¿no?, que deben afrontar las universidades, a buscar este modelo como herramienta. Por otra parte, como estábamos hablando de la transformación, es fundamental, ¿no?, que las universidades entiendan este concepto de transformación del modelo FQM para su aplicación en la gestión. Y por otra parte, importantísimo integrar la estrategia en el sistema de gestión, como se ha comentado al principio, para que esté claramente alineada con la consecución del propósito institucional y el avance de la universidad hacia su visión, ¿no? Y hay otro elemento que quizá ha pasado un poquito por alto al principio de la sesión, que sería el de la cultura, ¿no? El de mantener una cultura sobresaliente, que sería la forma de gestionar e inspirar a las personas en la universidad para, sobre todo, generar el propósito y valor sostenible en la universidad. Esto como retos de la universidad, ¿no?, los principales retos. Como consejos para los que vayan a hacer una transición al modelo 2020, bueno, pues fundamentalmente es una herramienta estupenda, como ha comentado más Cristina, para repensar la organización, ¿no?, para darle una vuelta de tuerca a lo que venimos haciendo, al por qué, por supuesto, porque habría que trabajar el propósito, un propósito inspirador para la universidad. Por otra parte, realizar un análisis exhaustivo del ecosistema es fundamental, ¿no?, el contexto en el que la universidad se mueve, y con esos factores fundamentales que ha comentado anteriormente, ¿no?, poniendo el foco en el porcentaje de participación de los grupos de interés, ¿no?, y de importancia. Y por otra parte, pues comprender los factores y las variables y decisiones externas que impactan, ¿no?, en la universidad. Y bueno, no es necesario romper con el modelo anterior, en el sentido de decir que, bueno, pues lo aprendido está, aplicado está, y nos ha servido para muchos, en muchos casos. Y lo que hay que hacer, sin embargo, es adaptarnos a lo aprendido poniendo el foco en las novedades, ¿no?, en lo nuevo del modelo, en las 5 claves del modelo 2020, ¿no?, que es el tema de la cultura, el tema del liderazgo, el tema de la transformación, la flexibilidad y la adaptabilidad, y por supuesto el futuro, como elementos fundamentales, ¿no?, como claves del 2020. Y por otra parte, profundizando un poco en lo que comentaba Cristina, el valor que tiene la conjunción del modelo y la plataforma digital, ¿no? Yo creo que las dos perspectivas, la interna y la externa, a mi modo de ver, ha crecido de forma muy positiva. Creo que además el valor que se le ofrece esta nueva plataforma a la organización evaluada es el hecho de que, más allá de que puedan utilizar un mismo entorno en la organización evaluada y los evaluadores externos, es que el resultado final, el informe final, va a estar totalmente integrado en el informe o la memoria que ellos presentan, de tal manera que ven una correlación muy directa entre lo que escriben y lo que el evaluador percibe, con lo cual anteriormente la memoria y luego utilizábamos un informe, y son dos herramientas, como dijéramos, aisladas, ¿no?, independientes. Y con esta herramienta de plataforma digital FQM, obtenemos en un mismo escenario, en un mismo entorno, la misma información, tanto la interna como la externa, con lo cual yo creo que se comprende mucho mejor lo que el evaluador externo quiere apoyar o aportar en el análisis de la información que la organización ofrece, ¿no? Muy bien. Y yo creo que con eso, sí, más o menos... Muy bien, muchas gracias, Carlos. Rafa, bajo tu punto de vista... Bueno, a ver, porque me han dejado pocas cosas, Carlos, y sobre todo la parte inicial de Antonio y de Roberto, ¿no? Lo primero, voy a intentar, de lo que yo había pensado, bueno, quitar cosas y hacer hincapié en algo que no se haya comentado, ¿no? Primero quería empezar por la enhorabuena a la biblioteca por haber tenido el valor, ¿no?, de enfrentarse al nuevo modelo, pudiendo sobre todo haber trabajado con el antiguo, haber mantenido el status quo con el antiguo y de repente decir, no, vamos a ir con el nuevo, vamos a coger el toro por los cuernos. Eso se necesita un valor que creo que para mí es uno de los primeros consejos que quisiera darles al resto de las universidades, ¿no?
que le pierdan miedo, que les va a ir mejor que con el modelo anterior. Para mí es el que dejen de pensar en el modelo antiguo, que hagan borrón, no cuenta nueva, porque la verdad es que de todo yo ya tengo unas cuantas experiencias y siempre llegamos a la misma conclusión. Tampoco es que haya variado tanto el modelo, o sea, las esencias de lo que hacíamos bien siguen existiendo. ¿Que hay cosas nuevas? Por supuesto, porque la sociedad y la vida va evolucionando, va cambiando, nos tenemos adaptando a lo nuevo, ¿no? ¿Qué cosas quisiera resaltar de todo esto, de retos, cosas nuevas? Han hablado esta mañana muy bien del propósito, pero para mí se han olvidado de un aspecto. Hablamos del por qué, hablamos del para qué, pero el círculo dorado de Simon Sinek, que yo la verdad es que cada vez que lo veo cojo cositas nuevas y me impresiona cada vez más de cómo cosas tan sencillas pueden tener tanto contenido. Para mí la idea fundamental es que Roberto decía, he analizado el propósito de la Universidad de Jaén y aparece. Sí, pero aparece en último lugar, es lo que yo quiero resaltar. El círculo dorado lo que te dice y la esencia del modelo te dice, empieza por el porqué. El propósito tiene que ser inspirador, tiene que ser motivador, tiene que ayudar a las personas a llevar. Y ese y sí, por naturaleza, yo qué sé, porque nos hemos ido o lo hemos mamado desde hace mucho tiempo, siempre empezamos con lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y luego llegamos al porqué. Y la esencia del nuevo modelo te dice que empieza totalmente al revés, empieza explicando, razonando a la gente por qué tiene que hacer algo y luego ya le explicas lo que tiene que hacer, cómo lo tendrá que hacer, etcétera, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Coincido, no nos hemos puesto de acuerdo con Carlos, pero coincido con Carlos en que faltaba el toque de la cultura. Y en un aspecto, la cultura antes la teníamos en cuenta con el nuevo modelo, sí, pero ahora hay un componente que es de gestión, ¿no? De dirección. ¿Hasta qué punto somos capaces de dirigir la cultura de la organización? ¿Controlamos la cultura hacia dónde estamos yendo? La cultura real, para diferenciar de la teórica. Insistimos mucho en la cultura teórica, pero yo creo que hay que hacer mucho más hincapié en la real, ¿no? ¿Qué más cosillas? La transformación. Para mí, yo que quiero resaltar que es necesario controlar hacia dónde queremos transformarnos para luego poder gestionarlo. Y el modelo lo que te dice y hace muchísimo hincapié es que tiene que ser una gestión simultánea. Gestionar el hoy, que le llama funcionamiento, el run, la maquinaria de toda nuestra universidad, y luego gestionar a la vez, no con las mismas personas posiblemente, o sea, tenemos que generar elementos de gestión que nos ayuden a gestionar esa transformación, pero teniendo claro hacia dónde queremos llegar, que esa visión que hablamos, pero qué palancas de transformación tenemos en nuestra organización y cómo las estamos gestionando, ¿no? La predictibilidad también se ha comentado. ¿Qué más? Consejos o claves, porque es que el resto ya lo han comentado, pero hay una cosa importante de la predictibilidad también. Estamos generando infinitos datos y con toda la pandemia infinitos más, porque nos estamos digitalizando a una marcha, vamos, tremenda, y estamos generando muchísimos datos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Nos está sirviendo? ¿Les estamos metiendo analítica de datos, analítica avanzada de datos, ¿no? Le estamos metiendo, controlamos más cosas, le estamos metiendo o estamos haciendo nuestros pinitos con inteligencia artificial para poder todo ese Big Data que estamos generando, que nos ayude a ver hacia dónde vamos, ¿no? Que todo eso no estamos todavía ni siquiera gateando, estamos ahí haciendo nuestros primeros pasillos. Muy verde, hay muchos datos pero poco aprovechados, ¿no? Probable. Sí, y lo tenemos que transformar hacia información de gestión. O sea, ahí el modelo sigue siendo muy clarito. Tenemos datos, hay que transformarlos en información y hay que generar un conocimiento y hay que aprovechar el conocimiento que se está generando, hay que aprovecharlo por los otros lados, ¿no? Por la otra organización. Consejos, ¿no? Para que no extenderme demasiado. Consejos, hablabas de consejos para esa primera vez. Que se lancen.
yo creo que yo desde luego ya no. O sea, hay que hacer una transición y me obliga un poco los aspectos de formación a seguir pensando un poquito con el modelo anterior, pero yo quiero dejar de pensar ya en el modelo anterior, no solo dedicarme a esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una formación. Lo comentaba también Cristina, que les ha servido este proceso les ha servido como autoformación. La formación, si no la coges, si no tienes una motivación buena para la formación, no se absorbe. Entonces, la idea de tener esta simulación de evaluación te ayuda muy bien a absorber, a asimilar, a identificar qué cosas son, qué aspectos del nuevo modelo, pues a lo mejor no lo tenemos tan bien perfilado, ¿no? Hablaba Antonio esta mañana del ecosistema, de dominar el ecosistema. Yo voy un poquito más. ¿Tenemos un sistema de vigilancia estratégica adecuado para saber qué es lo que está pasando dentro de todo nuestro ecosistema? ¿Lo estamos realmente? ¿Tenemos conciencia de lo que está pasando, no? ¿Qué más cosillas tenía yo por aquí apuntado? ¿Realmente sabemos la creación de valor que está generando la universidad, somos totalmente conscientes de ella? Y la interactuación con nuestro propósito, ¿no? Esa rentabilidad social que se hablaba, ¿no? Y al final es un poco perder el miedo. Consejo, con la nueva evaluación necesitamos casi a lo mejor un poco más de preparación previa también, ¿no? Es importantísimo. Sobre todo la primera vez, ¿no? Sí, claro, sobre todo. Bueno, y no sé si Susana quieres alguna cosa más. No, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, porque están llegando por el chat alguna pregunta que ahora, cuando se una también Cristina, respondemos, pero hemos hablado mucho desde el punto de vista de las universidades, el usar el modelo de las nuevas evaluaciones, de tal. Pero vosotros que sois los dos evaluadores y que habéis trabajado, en este caso, con la Universidad de Zaragoza, pero habéis hecho alguna otra evaluación, y como tenemos a varios evaluadores asesores de universidades escuchándonos, pues como evaluadores asesores son las claves a tener en cuenta la primera vez que se evalúa con la versión 2020 del modelo. Y si os parece, ahora damos paso primero a Rafa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, Cristina ha comentado bastante el término, entre las dos fases previas, pero siempre hay una petición de información, ¿no? Y con eso, como evaluadores, estamos teniendo ciertos problemas, porque te sueltan cientos y cientos, y digo cientos de páginas. Entonces, ojo, la filosofía de la evaluación de FQM sigue estando presente, que tienes que sintetizar, no soltar todos los muertos, y las universidades pueden soltar mucha documentación porque están generando continuamente documentación. O sea, hay que tener cuidado desde el punto de vista de evaluadores, cuidado con lo que pedimos para que no de repente no te suelten. Ya te digo, cada documento que te sueltan son 100 y pico páginas, porque están bien maquetados y demás, y te sueltan ahí, y hemos visto, o sea, hay que autolimitarse desde un punto de vista de evaluadores en ver lo que pedimos, y desde un punto de vista de la universidad, en este caso, oye, pues tener una información condensada, sintetizada, que es lo más crítico, ¿no? Es muy fácil hacer un documento de 40 páginas, pero sintetizarlo en 1,5 páginas ya no es tan fácil, ¿eh? Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Desde el punto de vista de los evaluadores tenemos que tener muy claro desde un primer momento qué queremos preguntar, qué queremos decirles a los evaluados, ¿no? Para que nos seamos capaces de orientar luego el objetivo final. Y el objetivo final es la mejora. Por un lado, en las evaluaciones piloto había otro objetivo, que era el de ayudarles a la transición. Pero eso ya se está acabando porque ya estamos muy metidos en la transición. Hay que ayudarles a seguir avanzando el camino de la transformación, de la predictividad, el camino de dominar los nuevos componentes también que tiene el modelo, ¿no? Mantener siempre entre los evaluadores, otra idea, una comunicación constante.
ajena a los evaluados, o sea, tenemos que instaurar nuestro propio canal, intentar, como tenemos con la evaluación online, tenemos un defecto importante, que es que no interactuamos tanto. Sí. Entonces hay que intentar solventarlo de alguna manera. Nosotros lo hicimos pues en el taller inicial, pues con herramientas informáticas de preguntas constantes y bueno, que hacerles un poquito más interactivo. Luego tenemos una herramienta importante que todo el mundo, que es el WhatsApp y el vídeo de WhatsApp. Pues yo lo he hecho con la biblioteca, no lo hicimos, pero yo lo he hecho con otra evaluación real. Decirle, oye, coge tu WhatsApp, que ya estábamos en contacto con él, pon la cámara y empieza a dar un recorrido y quiero una pequeña visita, pero dice, quiero ver el tablón de anuncios que tienes ahí. Oye, quiero ver esto. Oye, para intentar pulsar un poquito, no se puede pulsar porque no les ves muchas veces los ojos y, en fin, no es lo mismo. No es lo mismo, pero se puede hacer. Y no está pero sí. Y al final, la verdad es que la valoración global de las experiencias online, que ya tengo unas cuantas, es muy positiva. Tal vez para una organización muy madura, y hablo de muy madura a partir de los 500, 600 puntos FQM, tal vez hay que tener un poquito más de precaución, ¿no? Sí. Pero para 300, 400 largos, etcétera, fantástica. Vale. Carlos, no sé si te he quitado... Eso iba a decir, digo, voy a pedir a Cristina que se vaya uniendo porque hay alguna pregunta y ahora los tres. Y Carlos, si quieres añadir algo a lo que decía Rafa. Bueno, aparte de lo que ha comentado Rafa, aplicarla como evaluador, lógicamente, cuando te enfrentas al modelo 2020, aplicar la lógica subyacente en el modelo del por qué, el cómo y el qué, ¿no? Para hacer una buena visión, para tener una buena visión de la organización. Adaptarlo, lo aprendido con el modelo 2013, pero sin buscar una lógica directa entre un modelo y el otro, ¿no? Es importante desaprender todo lo que veníamos arrastrando con el anterior modelo, ¿no? Un poco para evitar sesgos, ¿no? A la hora de intentar buscar equilibrios o ponderaciones o incluso elementos que tuvieran relación. Creo que es importante también hacer un buen análisis del ecosistema, ¿no? Yo creo que es relevante poner el foco en cuál es la organización, el contexto en el que se mueve y los elementos que la subyacen, aparte de toda la documentación que comentaba Rafa, que es importantísimo leérsela, aunque es verdad que por exceso a veces produce más desinformación en algún caso. Y bueno, quizá también un poco pensar que los evaluadores somos parte de los agentes de cambio totalmente imparciales en la evaluación, ¿no? Sobre todo en estos procesos de simulación y poniendo foco en las visitas concretas. Para mí, añadiría lo que comentaba Rafa, las reuniones, tanto en la formación como en las sesiones de la visita, de pocas personas, o por lo menos que sean individualizadas, aunque haya muchas personas, pero que cada persona tenga su propio ordenador, para evitar, cuando hay audiencia en un espacio compartido, pues hay muy poca interacción, mucha dificultad con el sonido, bueno, pues al final... Y la cámara, que es importante también verles la cara, ¿no? Sí, nos vamos acostumbrando a esto de hacer todo online, pero es verdad que esa interacción nos hace falta. Cierto. Y yo añadiría las habilidades digitales, ¿no? Porque al final los evaluadores tenemos que tener, como ha comentado Cristina y como expusimos Rafa y yo en esa sesión, pues la dinámica de la formación y de las reuniones con herramientas digitales hacen que sea mucho más próxima, mucho más amigable, mantienes la atención, cosa que es difícil también en online cuando llevas muchas horas. Y bueno, pues eso también es importante, el tema de las habilidades digitales como un elemento a considerar también. Muy bien. Oye, pues gracias a los dos, ya se ha unido Cristina y tenemos varias preguntas por el chat que, bueno, si vais mandando más, pues las que no nos den tiempo, pues lo que hacemos es que a posteriori contestamos. Pero bueno, hay una sobre la puntuación del modelo 2020.
20, ¿no? Hay un poco se ha creado, no sé si, porque no es la primera vez que nos hacen esta pregunta, no sé si es un poco de temor a que con el nuevo modelo vamos a puntuar menos, voy a perder mi sello 500, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, hay ese temor, ¿no? Que en vuestra experiencia, ¿cómo creéis que afecta? Cristina, Rafa, Carlos, el que quiera empezar. Yo creo que los tres podéis aportar aquí. Bueno, pues voy a empezar yo. Como nos pasaron, digamos, la evaluación y nos puntuaron ellos, pues bueno, estuvimos ahí mirando y realmente sí que creo que el cambio viene por el tema de la ponderación de los grupos de interés. O sea, ahí sí que creo yo que puede haber cambios en cuestión de la puntuación. Pero el resto yo creo que la dinámica, bueno, sobre todo por el esquema Redder, aunque esto lo comentarán mejor los evaluadores que yo, pero bueno, por el tema del esquema Redder, yo creo que sí que ahora ha habido algunos cambios en lo que son, digamos, los enfoques, ¿no? A lo mejor, priorizan más unas cosas que otras. Bueno, no lo sé, yo creo que esto voy a pasar palabra a los evaluadores, porque creo que lo van a poder decir mucho mejor que yo. Pero bueno, la idea sí que a mí me ha quedado es que, bueno, más o menos es muy importante el tema de tener muy bien definida lo que son tus grupos de interés y luego tener coherencia en todo lo que es tu política y sobre todo tu estrategia, que esté orientada con lo que es tu propósito. Pero yo creo que realmente, si, digamos, haces así la planificación, yo creo que no tiene por qué haber sorpresas. Rafa, Carlos. Bueno, yo si quieres, llevo ya unas cuantas evaluaciones y siempre es un tema, no es que sea recurrente, es que es el principal miedo, ¿no? Sí. Y yo creo que Cristina lo ha hecho, lo ha dejado en un primer momento indicar, porque la primera decisión que tuvieron que tomar, ha dicho Cristina, creo recordar literalmente, es ¿seguimos con el modelo o nos apeamos? Cierto. Entonces, yo creo que en muy buena parte por el miedo que genera el cambio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es mi conclusión? Que se está yendo ya, fue mi conclusión casi ya a finales del 2019, con una experiencia bastante gorda que tuve en este caso con un colegio, que tenía al final más de 600, que fueron los primeros que se evaluaron con el modelo a nivel mundial de colegios, y que luego se ha ido, se ha ido reafirmando, ¿no? Con las diferentes evaluaciones. Las organizaciones que el modelo FQM se lo han tomado en serio, es decir, que no van a la puntuación, sino que van a la mejora y que se toman realmente en serio el modelo, muy posiblemente, como mínimo, salen igual o incluso mejor. ¿Por qué? Porque realmente están en la transformación, en la innovación, han hecho sus pinitos en pensamiento disruptivo, el ecosistema lo domina, los grupos de interés lo tienen ya más que dominados. Bueno, todo un conjunto de cosas que dicen, te va a ir incluso mejor. Aquellas organizaciones que no se lo hayan tomado muy en serio el modelo y que han ido directamente tipo voy a cogerme mi certificadito, mi sellito, y con esto consigo estas cosas, consigo más puntos para las administraciones públicas, más no sé qué, lo van a tener un poco crudo, porque se les va a ver el plumero. Entonces, con respecto a lo que comentaba Cristina también, con la nueva Redder se nos está olvidando, pero la Redder antigua no se podía prácticamente tener 90 o 100, ni 80, porque ya te pedían que fueses el mejor del mundo mundial. Eso ya se ha quitado. Con lo cual, la propia Redder es más fácil tener un 60, un 70, un 80, un 90. Entonces, aquellos que realmente son buenos van a tener mejor puntuación. De hecho, lo que estamos viendo, en realidad, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero además lo que estamos viendo en realidad es que prácticamente nadie baja de puntuación, ¿eh? O sea, que ese temor que se creó al principio realmente no es real, ¿no?
Carlos, no sé si Carlos, quieres añadir algo, porque por terminar a tiempo... Sí, solo un matiz más. Es verdad lo que decía Rafa, que yo creo que es la madurez. O sea, fundamentalmente es la madurez en el proceso, la madurez en el conocimiento y en la aplicación como una herramienta. Sinceramente, es verdad que aquellas organizaciones que tienen ya un recorrido, que lo aplican y lo aplican verdaderamente como una herramienta de gestión, la puntuación no tiene ni muchísimo que, vamos, no tiene por qué bajar de lo que ya tenían. Como decía Rafa, incluso subirla. Muy bien. Oye, gracias a los tres por vuestra participación. Creo que ha sido muy clarificador del proceso, de la experiencia y, bueno, así nos lo están diciendo por el chat. ¿Hay alguna pregunta más? Pero más del servicio de simulación, del informe de transición y tal, y alguna cosa que queda por ahí, pero por no robar más tiempo a la parte final, para dar paso a Denise, pues lo dejamos aquí, contestaremos por email a lo que quede. Así que nada, muchas gracias, Carlos, Rafa, Cristina. Gracias. Todo el paso ya a Denise. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Estamos acá, Juan Manuel, ya te veo. Bueno, entramos ya en la parte final de esta primera sesión de la jornada y no podíamos terminar sin hacer un repaso y una puesta en escena de la situación actual del Foro de Universidades. Yo voy a compartir y el objetivo con el que nació era el de ser un espacio de aprendizaje donde todas las universidades pudieran intercambiar y compartir conocimiento y buenas prácticas. Esto sigue siendo, esta misión o propósito del foro se ha mantenido a lo largo del tiempo. Como sabéis, estamos integrados tanto por universidades públicas como privadas. Actualmente somos casi 30. Y como sabéis, funcionamos a través de un equipo de coordinación y, por supuesto, la participación activa de todos los miembros del foro. Si os parece, pasamos rápidamente en materia. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Denise, encantado de saludar a todos y a todas, que además, al pasar a panelista, obtienes un privilegio que es ver la cantidad de personas que estamos conectadas, que es un... Sí, y es importante comentar, estamos conectados 80 y se ha mantenido a lo largo de toda la jornada, con lo cual esto de mantener el interés es importante, los hemos mantenido enganchados. Sí, bueno, pues muchas gracias. Como decía, sí me gustaría hacer algunos comentarios antes de saltar, digamos, al meollo de la cuestión, que es la renovación de la coordinación del foro. Sí me gustaría, primero, bueno, pues agradecer a la Universidad Politécnica de Cataluña y al Foro de Excelencia a la comunidad POIS, al Club de Excelencia en Gestión, darles a ambos la enhorabuena por sus 30 y 50 aniversario que se cumple este año y además, bueno, pues agradecer la organización de estas jornadas que me parecen particularmente interesantes y además creo que se han escogido de manera magistral. Creo que no se podía haber hecho mejor la elección de los participantes en la jornada de hoy. Me ha parecido fantástica cómo ha ido evolucionando, porque en el principio, esto es un comentario personal, yo siempre que entro en el terreno de la calidad, se me levantan las orejas, por decirlo de alguna manera coloquial, con respecto a que a veces confundimos la herramienta con el objetivo. Y nos hemos movido hoy en que, claro, el cambio en el modelo nos lleva a pensar mucho en la herramienta, pero tanto Rafael como Carlos y Cristina también, y bueno, también lo han hecho Roberto y Antonio, se han focalizado, particularmente al final me gusta cómo lo han envuelto todo para focalizarse realmente en el objetivo, en la excelencia en la gestión y en la transformación, y no en adaptarse, sino en liderar la transformación de la propia institución. Entonces, a mí me parece que eso es un valor que me gustaría destacar. Lo de online está bien, pero un vinito y una cervecita, eso no lo quita nadie. Y no sé si habéis tenido oportunidad de leer, yo creo que salió en un periódico nacional una referencia a un análisis que se hizo, no recuerdo si era en la Universidad de Oxford o en la Universidad de Stanford, sobre la fatiga Zoom y las razones que llevan a que
la interacción a través de la visión online tiene una serie de problemas asociados que no siempre son fáciles de gestionar. Yo llevo conectado desde las 8:30 de la mañana y esto está siendo ya agotador, que apenas son las 2 de la tarde. Bueno, dejándose de lado y reafirmándome en la felicitación pues, a todos los organizadores de estas jornadas y de la importancia que tiene mantenerlas aún en unas circunstancias que han sido complicadas, pues sí, ya entrando en materia, quería comentar que después de 3 años, como ya avanzamos hace 1, en la última jornada que tuvimos presencial, desde la Universidad de Jaén estamos y hemos estado encantados de ejercer la labor de coordinación en este foro, pero creemos que el foro funciona mucho mejor si hay una recirculación de personas y de instituciones organizándolas, y lo que queremos es pues anunciar, si no me equivoco, Denise, que inmediatamente comenzaremos con las actuaciones necesarias para que se produzca esta renovación. Esto obviamente no quiere decir que la Universidad de Jaén vaya a salir corriendo, por decirlo otra vez en términos coloquiales. Nosotros vamos a seguir participando en la coordinación en las actividades del foro y en todo lo que se nos presente de manera muy activa, pero sí creemos que es el momento de después de 3 años, iniciar el proceso de renovación. Efectivamente, gracias Juanma, es dejar esa primera línea, de estar en la primera línea, pero seguir con esa participación que habéis tenido a lo largo de toda la vida del foro, que ya suman años. Como bien ha dicho Juanma, nosotros a continuación de la jornada ya tendremos un contacto para dar y definir los próximos pasos y ver de hacer esta renovación en el liderazgo del foro de universidades y ponernos con ello. Nosotros lo haremos, pues yo creo que ya sería a partir de la próxima semana que ya tendríamos esa toma de contacto para ponerlo en marcha, ¿no? Y para empezar a hacerlo efectivo. Mi compañera Susana, nosotros voy a compartir en pantalla antes de ya finalizar. Quisiéramos que le dediquen 1 minuto, como podréis ver aquí en pantalla. Susana está compartiendo el enlace por el chat para responder a esta encuesta. Nosotros es 1 minuto, 1 minuto y medio. A nosotros nos ayuda muchísimo para seguir mejorando en las aportaciones que hacéis y demás. Aquí tenéis el enlace, aquí tenéis el código QR y si no también está vía chat. Y valoréis esta primera sesión. Como sabéis, mañana vamos a continuar, será la segunda sesión, vamos a empezar un poquito antes, vamos a empezar a las 11 de la mañana. Mañana vamos a tener 2 muy interesantes mesas de debate, mesas redondas, una sobre los retos futuros de la gestión de las universidades y otra en donde hablamos de las universidades han transformado o solo han adaptado su gestión. También contaremos con una ponencia muy interesante que nos hará Miquel sobre el modelo como marco para esa transformación. Sin más, solo me queda agradecer, como dije antes, a los poquito más de 80 conectados que nos han acompañado hoy a lo largo de toda la jornada. Esperamos que mañana seáis muchos más. Y sin más, agradecerles nuevamente y esperar verlos mañana a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos han ayudado a inaugurar esta jornada del día de hoy. Muchísimas gracias, Juanma. Me gustaría hacer público el agradecimiento del club por seguir liderando de momento el equipo de coordinación y más en un momento el año pasado de pandemia, que eso ha sido especialmente difícil. Yo, la verdad, me gustaría agradecer muy especialmente a la Universidad de Jaén, que siempre ha estado en primera línea y siempre han estado participando y aportando y con una crítica siempre muy positiva, con ánimo de ayudar a mejorar, ¿no? A mí me gustaría mucho poner hincapié en ello porque se necesita
dedicarle tiempo para que el foro esté siempre dinámico y esté siempre vivo y estemos siempre realmente aportando a toda la comunidad. Sin más, no alargo más esta despedida, nos vemos mañana, muchísimas gracias a todos y hasta mañana.